Buenas, buenas, bienvenido una nueva vez más a su programa Consultando con Ana Simón. Déjenme decirle que el programa de la semana pasada fue todo un éxito. La gente en Facebook e Instagram loco con la programación. Tanto así que hoy nos pidieron volver a repetir la temática de la clase pasada. Sí, hoy vamos a seguir hablando sobre cáncer. Al parecer es una enfermedad que la gente le apasiona mucho. Los audiencia de nosotros nos ha escrito constantemente sobre que sigan abordando estos temas tan educativos y sobre todo que orienta a la población a cómo enfrentar esta situación, porque el cáncer es una realidad. Desgraciadamente es una realidad no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Y lo único que podemos hacer es educarnos para poder prevenir lo más que se pueda esta enfermedad. Y por eso hemos decidido este lunes nuevamente hacer un simposio sobre oncología. El tema de hoy, elegido obviamente por ustedes, nuestros fieles televidentes, hemos decidido este tema, que es cáncer de hígado y vías biliares. ¿Por qué? Porque cuando hicimos una pequeña investigación, hemos visto el interés de la población en saber de este tema. Un tema, por ejemplo, a diferencia del cáncer de mama, no tan comercializado. La gente tiene mucho desconocimiento sobre el tema, a pesar de que es una enfermedad con una alta tasa de incidencia. Y por eso hoy, en su programa Consultando con Ana Simón, hemos decidido llevarlo a ese mundo, el mundo de la oncología. Esta conferencia va a estar dada nuevamente por las tres profesionales doctoras ingresadas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esas de las mismas tres que tanto le encantó nuestra conferencia pasada. Por tal razón hemos decidido esta conferencia que esté a cargo de la doctora Liselo Popa, la doctora Sheila Rivera y la doctora Stephanie Alejandra Pozo. Como siempre, llevando los conocimientos precisos en un lenguaje llano, fácil de manejo popular, para que hoy en día tengamos una herramienta más para enfrentarnos a esta patología tan cruenta, tan devastadora, y que resulte un trauma difícil a la familia enfrentarlo, porque no le voy a negar, realmente el diagnóstico de cáncer suele abrumarnos en primera instancia, pero aquí en su programa le vamos a dar esa herramienta de cómo enfrentarlo, cómo poder prevenirlo, cómo hacer un diagnóstico precoz. Las pruebas de tamizaje que tanto le interesó, que vi en Instagram que la gente estuvo loca con lo que fue el tamizaje. Entonces vamos a seguir con esto, diagnóstico, vamos a ver su incidencia para orientarnos de este tema. Por tal razón vamos a comenzar con la doctora Liselo Popa con una pregunta. Vamos a ir con ella con la siguiente pregunta. Doctora Liselo, ¿qué es el cáncer de hígado y vesícula biliar? Explíquenos un poco y oriéntenos más sobre este tema. Muchas gracias, para mí es un privilegio el estar en este programa una vez más y en este caso hablando acerca del cáncer de hígado. El hígado, ese órgano que como todos sabemos va a tener una forma aplanada y se encuentra en esa porción derecha y superior de nuestro abdomen. Vamos a empezar acerca de la incidencia y según los estudios vamos a ver que en el año 2020 hubieron alrededor de unos 32.080 casos de cáncer de hígado, de los cuales vamos a ver que hubo un total de 30.170 en hombres, mientras que las mujeres hubo un total de 12.640. Dentro de la mortalidad de esta enfermedad vemos que de todos esos casos una alta tasa, un alto número, con lo que es de 30.160 personas murieron, de los cuales 20.020 fueron de hombres, mientras que 10.140 de mujeres. Los hombres tienen 3 veces más posibilidades de ser afectados de este cáncer de hígado. Este cáncer proviene de las capas germinativas de lo que son el endodermo y el mesodermo. Y vamos a ver que dentro de todos los tipos histológicos, el carcinoma hepatocelular es el que es más frecuente. Algunos de los factores de riesgo que podemos mencionar en este cáncer de hígado y de conducto biliar, vamos a ver que pueden ser la obesidad, también el alcoholismo, el tabaquismo, los pólipos biliares y los cálculos biliares también para su cáncer correspondiente. También si tenemos algunos factores hereditarios como puede ser la hemocromatosis, el haber sufrido de hepatitis B y el hepatitis C,
También la cirrosis, la esteatosis hepática y algunos otros tipos de patología pueden influir o dar paso al cáncer de hígado. Y también el consumo de anticonceptivos orales y de esteroides de medios externos contribuyen o son factores de riesgo para el cáncer de hígado. Vamos a ver que algunos de los factores pronóstico o que dan un buen pronóstico es que el paciente no tenga ascitis, que el cáncer se haya detectado en una etapa o una clasificación, ¿verdad?, no muy avanzada, y que también los niveles de alfa-fetoproteína, que es un marcador muy importante, se encuentren disminuidos. En cuanto a cómo se forma este cáncer de hígado, bueno, hay diferentes alteraciones, mutaciones genéticas que pueden ser determinantes en lo que es el cáncer de hígado. Dentro de ello vamos a ver que en muchos de estos cánceres, y se cree que es determinante, se ve la mutación del gen supresor de tumores TP53. También otra de las mutaciones que se pueden ver es que algunas de las familias de los inhibidores de RAS se encuentran inactivos en el cáncer hepatocelular, sabiendo así o dando a entender así que la participación de lo que son estas señales del RAS son indispensables también para lo que es el carcinoma hepatocelular. En cuanto al hepatoblastoma, lo que se ha visto que contribuye en este son las proteínas NORD2. Estas proteínas, lo que se ha visto es que evitan que el hepatoblasto, ¿verdad?, madure o se diferencie de la forma correcta y provoca de esta forma este tipo de cáncer de hígado. Muchas gracias, hasta aquí mi parte y lo voy a dejar con la doctora Sheila. Muchísimas gracias por invitarme a este programa para así ser parte de esta conferencia de un tema tan importante como lo es el cáncer hepático o cáncer de hígado. También el cáncer de vesícula biliar, que muchas veces cuando entonces lo vamos a ir relacionando. Bien, entonces como mencionaba la doctora Popa, como introducción hablaban sobre la carcinogénesis y los carcinógenos que precursan ese tipo de cáncer. Pues es necesario que nosotros mencionemos cuáles son aquellos genes que se encuentran alterados, la cual van a permitir lo que es la proliferación de esas células malignas que van a invadir el tejido afectado, en este caso el tejido hepático. Y estos genes vamos a tener que es el P53, el FGF19, también la beta-catenina en el cáncer hepático, mientras que en la vesícula biliar vamos a tener genes alterados, lo que es el P53 también, el KRAS, el BRAF y el CDNK2. Esos son los genes que mayormente a través de los estudios uno puede ver que hay algún tipo de afectación que va a permitir la proliferación de este cáncer. Ahora bien, los marcadores tumorales que son aquellos que tienen la función de nosotros determinar si hay un aumento, ¿verdad?, del cáncer o si se está disminuyendo, si se está desapareciendo a raíz de las hormonas, a raíz de los compuestos que el hígado produce. Y vamos a tener que en estos marcadores tumorales tenemos la AFP, tenemos el DGCP y el GP3. Son esos tumores principales del cáncer hepático. Ahora, en el pronóstico de vida tenemos que en el cáncer hepático es un pronóstico malo. Pero, si es en un estadio inicial, vamos a ver que hay una tasa de supervivencia a 5 años de un 70%. Ya si al inicio se pueden implementar lo que son, ¿verdad?, tratamientos como cirugías, resección quirúrgica del tejido que está afectado, también lo que es un trasplante hepático o una ablación percutánea. Ahora, si está en estado intermedio, ya aquí se baja el pronóstico, pero sí aún va a depender realmente del paciente y de los cambios evolutivos clínicos que ésta pueda tener. Ahora, ya en lo que es el cáncer de vesícula biliar, aquí hay un pronóstico muy malo realmente y
Y lo que se trata es de implementar tratamientos paliativos, cuidados paliativos, para hacer que los últimos meses de vida de las personas que le está padeciendo, al igual que en el cáncer de hepatitis en estadio terminal, le dan esos tratamientos y cuidados paliativos para tratar de aliviar el dolor y de darle una calidad de vida ya de lo que le queda más placentera, con menos dolor, por decirlo así. Ahora bien, los signos y síntomas que a nosotros nos pueden indicar que existe el cáncer hepático va a ser la ictericia, va a ser la diarrea, la equimosis, la disnea, la tos. Son muchos signos y manifestaciones clínicas, mientras que en la vesícula biliar vamos a tener la ictericia nuevamente, el dolor, vamos a tener anorexia, al igual que aunque en el cáncer de hepático lo que hay es pérdida de peso, en exageración, aquí tenemos anorexia. Ahora, ya a lesiones premalignas, vamos a ver lo que son lesiones premalignas, vamos a ver condiciones hereditarias que van a ser una base para que se forme este tipo de cáncer. En las lesiones premalignas vamos a tener para el cáncer hepático lo que es la hiperplasia adenomatosa, la estenosis hepática y también la cirrosis. Son lesiones premalignas que nos pueden decir, ¿verdad?, que pueden evolucionar a un cáncer en el tejido. Mientras que en la vesícula biliar tenemos lesiones premalignas tales como la metaplasia, la displasia y también la hiperplasia atípica. Bien, ahora, hay condiciones hereditarias que predisponen a la formación de este cáncer y por lo tanto esas personas que tienen dichas condiciones pues tienen, ¿verdad?, que tratar de evitar ciertos hábitos que puedan proliferar a este tipo, ¿verdad?, de cáncer. Pues tenemos aquí condiciones hereditarias como la enfermedad de Wilson, tenemos también la trisonomía hereditaria y también la hematocresis, que eso también son factores que van a permitir el desarrollo, factores genéticos que permiten el desarrollo de este tipo de cáncer. Ahora bien, también tenemos, ya cuando hablamos de medidas preventivas, o sea, de prevención, tanto la prevención primaria y secundaria, aquí como en el cáncer hepático podemos implementar la prevención primaria, que va a ser lo que es educar a la población sobre este tipo de cáncer, evitar hábitos tóxicos para que se pueda proliferar, como es el alcoholismo, la ingesta muy frecuente de alcohol, puede desencadenar una cirrosis y como dijimos, una cirrosis puede ser una lesión premaligna. También las vacunas contra la hepatitis son importantes, que todo el mundo esté al día con su tarjeta de vacunación, entre otras. Ahora, ya de método ¿verdad?, de prevención secundaria tenemos lo que es la ecografía hepática, ya cuando tal vez se sospecha, ¿verdad? Entonces se busca lo que son estudios, se implementan estudios diagnósticos para saber qué tipo de cáncer, el cáncer, si está en qué etapa está, si ha hecho metástasis y así sucesivamente. Días, muchas gracias. Ante todo, gracias por tomarnos en cuenta en un programa tan educativo y de tan buen impacto hacia la sociedad. Mi nombre es Estefania Alejandra Pozaquino y yo voy a continuar hablando sobre el tema cáncer de hígado y vesícula biliar. El primer punto que debemos tocar es cómo se hace el diagnóstico de estas patologías, de ambas patologías. Por ejemplo, si nos referimos al cáncer de hígado o de vesícula biliar, ambos comienzan con una buena historia clínica, un buen examen físico, vamos a palpar ese abdomen, vamos a ver si estamos en presencia de una esplenomegalia, qué tan grande, qué tan marcado, vamos a percutirlo, vamos a oír esa sonoridad para que esto nos oriente a un diagnóstico de cáncer de hígado de manera precoz, porque un buen examen físico puede arrojar datos que ni el paciente ni el investigador sabe que hay ahí, pero no pueden dar sospecha de ciertos procesos de malignidad. Por eso la importancia de este examen físico, una buena anamnesia, vamos a preguntarle al paciente si ha sufrido de hepatitis B o C, si tiene un diagnóstico, por ejemplo, de fibrosis hepática. Todo eso nos ayuda a orientar nuestro diagnóstico. Aparte de eso, por ejemplo, en el cáncer de hígado podemos apoyarnos de estudios radiológicos como sonografía, como una tomografía computarizada, una resonancia magnética que nos dan un panorama mucho más completo de la situación. Podemos apoyarnos de datos analíticos como la química sanguínea del cuerpo, cómo se están las hormonas, TH, qué tan bien está funcionando la glándula supratiroidea,
Podemos hacer, por ejemplo, pruebas de eritrosedimentación, pruebas de hepatitis B y hepatitis C. Podemos apoyarnos en prueba laparoscópica, un coprológico completo, prueba de orina, entre otros estudios que nos ayuden primero a ver la estructura del hígado, su composición. Luego podemos hacer un estudio ya más invasivo, como es una biopsia de hígado, e igualmente lo podemos hacer así con lo que es la vesícula biliar, que podemos apoyarnos de imágenes como ecografía, un TAC computarizado, una BAF. La BAF suele ser más precisa para estos casos. Estudio como una CRRE, como una biopsia de vesícula biliar, que siempre la biopsia es la que nos va a dar ese diagnóstico definitivo. Hemograma completo, coprológico, examen de orina, pruebas hormonales, todas estas pruebas que son subjetivas al diagnóstico. También tenemos que hacer las víricas. Todas esas pruebas víricas, y hoy en día también tenemos que indicar lo que es una prueba de COVID, una PCR negativa. También indicamos lo que es la venérea, vamos a descartar hepatitis, tenemos que descartar VIH, todas esas condiciones que pueden llevarnos al diagnóstico, pero también puede sugerir otras condiciones. Pero tomando en cuenta que nos vamos a concentrar en la ecografía, en el TAC computarizado y en la PAF, que nos pueden dar el diagnóstico más conciso, y obviamente la biopsia, que siempre va a dar el diagnóstico definitivo. Vamos a ver que una vez tenido el diagnóstico de cáncer de hígado y vesícula biliar, lo siguiente es saber en qué estadio estamos presentes, qué nivel o grado de la enfermedad se encuentra, y para eso utilizamos lo que es la clasificación TNM, que esta nos clasifica según en T, el estadio, en N y en M por la metástasis. Si vemos que en el estadio T puede ser T0, donde no se puede evidenciar que sea un tumor primario. T1 no existe un tumor primario. T2 es un tumor único, igual o menor con D2 con invasión. T3 es un tumor mayor de 2 centímetros con invasión. T4 es un tumores múltiples con una afección de uno o más lóbulos. Tenemos también que luego seguimos con la clasificación de las N y X, que no se puede evolucionar los ganglios linfáticos regionales. N0 no existe metástasis ganglional. N1 hay metástasis ganglional. Pasamos a la MX no se puede ver presencia de metástasis. M0 hay evidencia de metástasis a distancia, no hay evidencia de metástasis a distancia, y la M1 donde sí hay evidencia de metástasis a distancia. Entonces esa es la clasificación TNM de cáncer de hígado, pero también tenemos la clasificación TNM de vesícula biliar. Esta consiste en una TX donde no se puede ver un tumor primario, una T0 donde no hay evidencia de un tumor primario, una T1 con un carcinoma in situ, una T1A con un tumor que invade la lámina muscular, lámina propia, una T1B donde hay evidencia de un tumor que invade la cápsula muscular, una T2 con invasión de tejido conectivo perimuscular, una T3 con invasión serosa, tenemos una T4 con infiltrado hepático por continuidad, tenemos una NX donde no se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales, una N0 donde no hay metástasis de ganglios regionales, una N1 donde sí hay metástasis de ganglios gánglicas, como por ejemplo el cístico, el pericolédico, el iliohepático. Tenemos una N2 donde hay metástasis de ganglio, y tenemos una MX donde no se puede evolucionar la presencia de metástasis, una M1 donde no hay metástasis a distancia y una M2 donde sí hay metástasis. Yo luego de esta clasificación TNM, lo que nos preguntamos es, pero ¿cuáles son los lugares principales de metástasis? Por ejemplo, si hablamos de cáncer de hígado, vamos a ver que hay invasión, por ejemplo, metástasis en el ganglio de Bichot, en el pulmón y en el hueso. Y si hablamos de vesícula biliar, hay metástasis en vías biliares, en ganglios císticos, ganglios pericolédicos, en pulmón, en huesos y en glándulas suprarrenales. Y ya una vez diagnosticada, clasificada, lo siguiente que nos queda con el cáncer hepático es el tratamiento. Por ejemplo, si hablamos de cáncer de hígado, el tratamiento sería quirúrgico, un TAS como una quimioterapia a base de ciplacina, desorubricina y la 5-fluorescina e interferón. En algunos casos puede hacerse también radio. En el caso de cáncer de vesícula biliar es quimioterapia, de radioterapia, una quimioterapia a base de gemicistina, de ciplastino, de 5-fluorescina y de captina o ciprocina.
Todo eso serían los métodos, pero cabe destacar que hay factores como edad, buen estado del paciente, condición general, antecedentes previos de alguna patología que no pueden modificar ese tratamiento y debe ser personalizado. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra conferencia, agradeciendo al programa por la invitación y esperamos verlo en nuestro próximo encuentro sobre esta su asignatura cáncer, mejor conocida como oncología. Muchas gracias.